Buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y como hemos estado estudiando, estamos siguiendo una serie que le hemos titulado Los Fundamentos y en esta ocasión queremos, eh, hemos titulado el estudio Los puntos introductorios a la muerte de Cristo. Previamente habíamos hablado de la importancia de la muerte de Cristo. Y antes de entrar de lleno a la narrativa bíblica concerniente a la muerte de Cristo, se nos hace importante dejar en claro algunos puntos introductorios que es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Y vamos a tratar dos puntos, y el primero es: la muerte de Cristo fue parte de un plan predestinado. ¿Por qué es importante esto? Porque es necesario dejar en claro que la muerte de Cristo no fue un accidente, no fue producto de meras circunstancias adversas, no fue mucho menos un error, no fue un descuido de Cristo, fue algo que fue preordenado, fue predestinado. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión, ¿no? Para esto vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia. Voy a pedir que los que tengan Biblia nos puedan acompañar. Y el primer pasaje que vamos a estar analizando se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, perdón, 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Muy bien, y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Vamos a analizar lo que acabamos de leer. Aquí la Biblia nos está hablando acerca de una sabiduría que viene de parte de Dios, la cual dice que estaba oculta y que fue predestinada antes de los siglos. Y todo en el contexto de la muerte de Cristo. ¿Cómo lo explicamos? En que la idea de que Cristo iba a morir no fue algo, como mencionamos al principio, un accidente, eh, algo circunstancial, fue algo que fue planeado, dice la Escritura, desde antes de los siglos. Fue predeterminado por Dios. Antes de que la humanidad existiese, antes de que hubiese el primer hombre aquí en la tierra, ya Dios había trazado este plan. Entonces es muy importante, porque hay gente que pudiera pensar ver la muerte de Cristo como algo lamentable, eh, que quizás Jesús se descuidó y lo mataron. No fue así, fue una muerte predeterminada. La Biblia dice que fue un misterio. Alguien quizás se pudiera preguntar, ¿cómo sé que el misterio que está hablando, se habla aquí en 1 Corintios, realmente tiene que ver con Jesús? Porque a lo mejor quizás pudo haber sido otro misterio de algún otro tema, pero vamos a ver que la Escritura, no vamos a ver todas las que menciona acerca de este misterio, pero vamos a leer una más que nos confirma que es acerca de Jesucristo este misterio que se nos ha revelado. Y para esto voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 9. Y dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nuevamente quiero destacar un punto donde dice que dando a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, viendo los dos capítulos, pasajes que acabamos de leer, nos damos cuenta de algo. Ya Dios había preparado de antemano un plan que tenía donde Jesucristo iba a venir. Iba a hacer muchas cosas, acabamos de leer que las implicaciones son bastante amplias, menciona tanto en los cielos como en la tierra, pero el tema central es que Cristo iba a venir a morir por nosotros. En la lección anterior mirábamos la importancia de su muerte. Como es algo tan importante, queremos dar estos puntos introductorios. Primeramente, que fue algo que Dios se propuso desde antes de la existencia de la humanidad. Alguien quizás se pudiera preguntar, ¿cómo es esto posible? Y una manera un ejemplo que pudiéramos relacionarlo, una analogía humana, es, por ejemplo, cuando una pareja amorosa que está a punto de tener un bebé, con mucha frecuencia esta pareja, añorando, entusiasmada porque van a ser su bebé, hace planes antes de que su bebé nazca. Hace el baby shower, eh, se preparan para tener un cuarto quizás para el niño, de perdida la cuna, etcétera, etcétera. Y todo esto antes de que nazca su bebé. Bueno, algo semejante. Todavía estaba en la mente la idea, en la mente de Dios la idea que el hombre iba a ser cuando Él ya estaba también planeando cómo nos iba a salvar. Quiere decir que Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado. Efectivamente, Dios sabe todas las cosas. No voy a entrar en la profundidad de estos detalles, pero si Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Dios, al darle libre albedrío al ser humano, el hombre iba a pecar. Y Dios, juntamente con todo este plan, él se propuso de que iba a salvar al hombre. Entonces, todo esto acontece antes de la creación del hombre. Es un misterio que solamente a través de la revelación divina podemos saber. Y otro, otro punto interesante, ¿no? No es cuestión de satisfacer una curiosidad meramente intelectual. Si Dios lo dejó en su palabra es porque Dios quiere que conozcamos. La Biblia le llama misterio. ¿Por qué misterio? Porque era algo desconocido. Si no es por la revelación de Dios en su palabra, serían cosas que jamás hubiéramos podido saber ni entender. Pero Dios quiere que sepamos estas cosas, ¿no? Entonces estamos dejando en claro que la idea de que Jesús iba a venir a morir por nuestros pecados fue un plan que fue, vaya la redundancia, planeado desde antes de que el hombre existiese. Muy bien. Inclusive se menciona la palabra predestinar y lo que vamos a ver ahorita en un momento. Dice, bueno, lo leímos y vamos a resaltar donde dice, dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra.
Entonces fue algo que fue predeterminado. Muy bien. Vamos a estar viendo otro versículo que nos da luz acerca de esta misma realidad, y esto se encuentra en segunda de Timoteo 1, está después de Tesalonicenses 1, perdón, segunda de Timoteo 1, 7. Voy a estar dando lectura y lo vamos a estar analizando. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Para explicar un poquito lo que está sucediendo aquí, vamos a dar más un breve contexto. El apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo. Timoteo era un discípulo de él, era un joven, era una persona a la cual él estaba instruyendo y capacitando, y le hace saber, ¿no? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Ojo, Pablo estaba en la cárcel, y no porque había hecho algo malo, estaba en la cárcel por servir a Dios. Pablo estaba sufriendo persecución. Dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Interesante. Cuando Dios nos llama, va a haber ocasiones en que quizás vamos a tener que experimentar persecución, pero saben que vale la pena. Y aquí nos habla, dice, participa de aflicciones. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, algo de lo que habíamos hablado, nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras. Cuando Dios nos salva, hemos estudiado anteriormente, no nos salva por obras que nosotros hubiéramos hecho, porque establecimos la salvación es por obras, la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. La persona no nos, no nos podemos ganar la salvación por méritos propios. Y aquí una vez más nos enfatiza esa realidad, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, que miramos que la gracia es un favor inmerecido, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿cómo relacionamos este pasaje con lo que venimos estudiando? En que dice que se nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vamos a resaltar algunas palabras aquí. Una es que dice que todo esto fue según el propósito suyo. Dios planeó de antemano la salvación que Jesucristo iba a obrar a favor nuestro. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue el origen? De acuerdo a este versículo dice, antes de los tiempos de los siglos. Todavía no existía el tiempo como lo conocemos ahora, y Dios ya había planeado que nos iba a salvar. Obviamente esto tiene muchas implicaciones, nomás de entrada, por poner algunos sobre la mesa, nos muestra el gran poder que Dios tiene. Dios tiene control de la historia. Nos muestra su poder, cómo Dios puede llevar a cabo todo esto. Pero creo que sobre todas las cosas nos muestra su gran amor. Que sabiendo que nos iba a hacer seres que íbamos a tener libertad y que en esta libertad íbamos a fallar,
Dios ya tenía un plan de cómo iba a redimir a la humanidad, esto es, salvar a la humanidad. Él se preparó con este plan, lo cual me habla de muchas cosas, como mencionamos, nos habla de un Dios que tiene control sobre la humanidad, sobre la historia, por lo tanto un Dios sumamente poderoso, pero sobre todas las cosas un Dios que tiene un grande amor, ¿no? Muy bien, entonces, pues queda claro que nuevamente que todo esto fue según el propósito suyo, acordado, planeado antes de los tiempos de los siglos. Vamos por aclarar, el tiempo es algo que Dios usa para dar cierto orden. Recordemos, Dios es eterno. Dios es antes de los tiempos y el tiempo va a dejar de ser, esto lo enseña Apocalipsis, y Dios va a seguir existiendo. Entonces, el tiempo es algo que no siempre fue y no siempre va a ser. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Entonces, todo esto fue concebido, dice, antes de los siglos, dando a entender, antes de que existiera la humanidad. Muy bien. El propósito suyo, dice, como se mencionó al principio, si lo hizo conforme a su propósito, quiero ser enfático en esto, la muerte de Cristo no fue un accidente, no fue una mera tragedia, mucho menos fue un error, fue algo planeado desde un principio. Y el segundo punto, antes de los tiempos de los siglos, lo acabamos de mencionar, fue antes de que existiera la humanidad. Ya Dios había concebido este plan. Queda claro que Dios concibió su obra salvadora llena de gracia sobre nosotros cuando solo existíamos en su mente. Ya Dios tenía este plan. Y vamos a ver otro pasaje que nos da luz a este mismo punto. La razón que nos queremos tomar el tiempo de citar pasajes es para poder probar con la Biblia que lo que estamos hablando, diciendo, pues no es de nuestra cosecha, ¿no? Es lo que la Biblia dice, ¿no? Finalmente es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque Dios está interesado en que sepamos estos temas, ¿no? Muy bien. Hechos capítulo 4. Voy a pedir que tenga Biblia, nos siga. Hechos está después del libro de Juan y, y antes del libro de Romanos. Capítulo 4, versículo 27. Muy bien, vamos a darle lectura. Dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿De qué nos está hablando aquí? Aquí el Lucas, que hablándonos aquí en el libro de los Hechos, que se le conoce como el libro histórico del Nuevo Testamento, está haciendo un recuento acerca de lo que le sucedió a Jesús y habla cuando se levantaron contra Jesús. ¿De quién está hablando? De Herodes, Poncio Pilato, de los gentiles y toda la nación de Israel, que querían eliminar a Jesús. Y continúa, y esto es clave, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Aquí claramente se nos está diciendo que estas personas que atentaron contra Jesús lo estaban haciendo a instancias de Dios. Era como si fueran marionetas en las manos de Dios.
No que Dios justificara lo que están haciendo, pero se tenía que cumplir esto. De tal manera, vuelvo a leer, esto es sumamente importante, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado para que, dice, determinado que sucediera. Entonces queda claro que la muerte de Jesús fue algo que se tenía que cumplir para que se cumpliera el consejo que Dios se había determinado. Entonces nos va quedando claro una vez tras vez esta realidad, ¿no? Y creo yo que si Dios en varias partes de las escrituras lo menciona, es porque quiere que tengamos la plena certeza de que fue así, ¿no? Muy bien. No solo la muerte de Cristo fue predeterminada, que es sinónimo de que también fue predestinada, fue algo que de antemano se planeó, sino que también fue profetizada. Entonces nos lleva a nuestro segundo punto. El primer punto que quisimos establecer es que la muerte de Cristo fue algo que fue predestinado, y queremos ahora tocar el punto que la muerte de Cristo también fue profetizada. ¿A qué nos referimos con profetizado? Quizás alguien de ustedes se pregunte, bueno, ¿qué es profetizar, no? De una manera sencilla, ¿no? Eh, en parte es anunciar algo que va a suceder. En este caso, de la muerte de Cristo, Dios quiso y planeó que se anunciara desde un principio que Cristo iba a morir por nosotros. De hecho, hay muchas profecías acerca de Jesús, se le conoce como profecías mesiánicas. De hecho, hay como alrededor de 300 profecías acerca de Jesús, y una parte de ellas tiene que ver con la muerte de Cristo, que Él iba a morir. Entonces, de tal manera que, que no solamente fue algo planeado y Dios se guardó silencio y ya no lo hizo saber, no. Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo, y simultáneamente Él levantó siervos para que dieran el mensaje mucho antes de que Cristo viniera. Se anunció que esto iba a suceder, que Cristo iba a morir para pagar por nuestros pecados. Una de las cosas prácticas y sabias que podemos de ver por qué Dios lo dejó es, si, voy a poner un ejemplo, si la Biblia habla que alguien iba a morir por nuestros pecados, ¿qué tal si se levanta una persona y dice, yo voy a morir por la humanidad, y se avienta de un puente? ¿Cómo tú ibas a saber de que esa persona en realidad era el Mesías, el Salvador del mundo, del cual Dios había profetizado? Bueno, si no hubiera profecías que Dios había planeado, ¿cómo sabrías? Puesto que la persona dice, yo voy a morir por los pecados del mundo. Pero qué diferente es cuando Dios dejó muchas profecías de tal manera que no puede haber lugar de dudas quién iba a ser esa persona. Por ejemplo, la Biblia predijo dónde iba a nacer. La Biblia predijo de qué forma iba a morir. La Biblia predijo que sus prendas iban a ser juzgadas en suerte, etcétera, etcétera. Muchísimas profecías. De tal manera que Dios se encargó de que quedara claro y no hubiera lugar para confusión, de cuando llegara la persona que iba a ser el Mesías, pudiéramos tener la plena certeza de quién iba a ser esa persona. Y esa persona ya vino, fue la persona de Jesús.
Entonces, Dios de antemano dejó muchas profecías, vuelvo a repetir, acerca de la persona de Cristo, lo que se le conoce, decíamos, profecías mesiánicas. Y entre estas profecías mesiánicas que tienen que ver con Jesús, una parte de ellas, que es el tema que estamos tocando en estos estudios, la importancia de la muerte de Cristo era acerca de su muerte, que se profetizó que Jesús iba a morir por nuestros pecados. Y para esto la Biblia, son muchos los pasajes que hablan acerca de este punto, pero queremos resaltar dos pasajes que consideramos son claves. Vuelvo a repetir, hay muchos, pero que son claves es el Salmo 22 y el capítulo 53 de Isaías. Y vamos a estar leyendo una porción de estos pasajes. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Salmos. Salmos capítulo 22. No es parte del texto, pero en algunas Biblias esta porción está en rojo, ¿no? Y con tal manera que está indicando que tiene que ver algo con Jesucristo. Voy a repetir, no es parte del texto, pero probablemente note que en su Biblia esa sección está en rojo, ¿no? Es por ese motivo. Dice como título, un grito de angustia y un canto de alabanza. Aquí en esta sección, en este pasaje de la Biblia, prácticamente el salmista está profetizando lo que serían las últimas horas de la muerte de Cristo. Y vamos a ver algunos puntos donde se cumplieron lo que dijo. No vamos a entrar en todos los detalles por cuestión de tiempo. Un día en el futuro quizás haya oportunidad de hacerlo, o ustedes lo pueden hacer en su propia casa, donde se encuentren, léelo detenidamente. Pero vamos a ver algunos puntos para como ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras que están registradas cientos de años después, cuando Jesucristo vino y cuando fue crucificado. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Continuamos. Dios clamó de día y no Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confírmanos en ti y, perdón, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Note esto. Bueno, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, tú se encomendó a Jehová, líbrele de él. Estas palabras se dijeron, se cumplieron en la muerte de nuestro Señor. Y para esto, bueno, cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero está en el Nuevo Testamento, donde dice, meneaban su cabeza y decían, confíen en su Dios, líbrelo él. Y voy a saltar unos versículos, lo pueden leer ustedes, pero por ejemplo el 16 dice, perdón, el 18,
repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí la Biblia profetizó mucho tiempo antes que las prendas que llevó puesto Jesús iban iban a ser echadas en suertes. Y el Nuevo Testamento registra que eso se cumplió. Estos solamente son algunos ejemplos de cosas que se dijeron desde hace tiempo y se cumplieron. Por ejemplo, una muy importante. Dice el 16. Porque perros me han rodeado, me han encerrado en cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Haz una pausa. Horadaron mis manos y mis pies. Aquí se está profetizando la crucifixión cientos de años antes de que existiera este método como castigo y muerte. Vuelvo a repetir, todavía no existía este método de castigo y muerte cuando la Biblia está profetizando la manera en que Cristo iba a sufrir y finalmente morir, que después se cumple en la Escritura cuando Él vino y en la cruz lo clavaron, horadaron sus manos y sus pies en la cruz del Calvario. Entonces, Dios se tomó el cuidado de que no hubiera lugar a dudas de que cuando llegara la persona, el Mesías, no hubiera lugar a dudas de quién iba a ser. Vuelvo a repetir, fueron cientos de profecías y respecto a su muerte fueron muchas. Ahorita estamos viendo algunas de ellas. Pueden ustedes posteriormente leer detenidamente el Salmo 22 y hace un registro de varias de ellas que se escribieron cientos de años antes de que Cristo viniese. Muy bien, vamos a ver ahora Isaías, otro pasaje muy importante. Acerca de este tema, ¿no? De las profecías acerca de su muerte, ¿no? Y vamos a lectura, vamos a ver algunos pasajes, ¿no? Dice así: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Recordemos cuando Cristo fue previamente a ser crucificado, él fue maltratado, la Biblia registra que fue golpeado de tal manera que su hermosura fue afectada, su rostro quedó irreconocible. Aquí la Biblia está profetizando aproximadamente 700 años antes de que esto sucediera. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, que fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y continúa, nuevamente lo pueden leer en su casa. Es una profecía que prácticamente es como si Isaías está mirando a Jesús que iba a morir por nosotros. Entonces, estos dos pasajes, tanto Salmo 22 que acabamos de leer como Isaías 53, son claro indicaciones de cómo Dios anunció de antemano que esto iba a suceder. Recordemos, estamos estudiando la importancia de la muerte de Cristo. Entonces, haciendo un resumen, nos hemos propuesto, antes de entrar a la narrativa bíblica de lo que es la muerte de Cristo desde su aprehensión hasta su crucifixión, dar algunos puntos introductorios que queremos tratar 4 y en esta noche nos hemos propuesto a tratar 2. ¿Cuáles son? Primeramente que Jesucristo, la muerte de Jesucristo fue algo predestinado, fue concebido de antemano antes de la fundación del mundo. Y 2, que no solamente fue concebido, predeterminado, sino que fue anunciado desde un principio como a través de profecías. Entonces son algunos puntos importantes para cuando entremos de lleno a la muerte de Cristo, tener una idea, ¿no? Y creo que también nos hace entender lo importante que es este tema. No nos cansaremos de repetir que Cristo es el centro de la Biblia. Hemos usado el término que la Biblia es cristocéntrica y dentro de lo que Él hizo, lo más importante en favor nuestro es que Él murió por nosotros. Y siendo eso tan importante, vamos a ver que Dios dedicó bastante información para que nosotros tuviéramos claridad y lo que nos proponemos hacer. Quizás alguna persona diga, bueno, ya tenemos algunos estudios en este tema. Sí, no es casualidad, es que es importante. Entonces, este ha sido el estudio de esta tarde, de esta noche. Puntos introductorios a la muerte de Cristo. La muerte de Cristo nuevamente fue preordenada, fue predestinada, fue planeada conforme a su voluntad y posteriormente hemos visto que esta muerte fue anunciada siglos antes de que se llevara a cabo con muchos detalles para que cuando llegara la persona que iba a ser el Mesías, nuestro Salvador, no hubiera ni la menor duda de quién iban a ser, ¿no? Nadie podía cumplir todas las profecías y que fuera un falso Mesías. Un ejemplo, ¿no? La Biblia profetizó dónde iba a nacer, cómo una persona va a manipular dónde nacer, ¿no? Es un ejemplo de tantos. O que fuese crucificado. Se predijo, decíamos, la crucifixión mucho tiempo antes de que existiera como método de sufrimiento y finalmente de muerte, ¿no? Muy bien, pues este es el estudio de esta noche, es un preámbulo. Por último, lo enfatizamos antes de entrar de lleno a la narrativa bíblica del acontecimiento de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, una muerte preconcebida y anunciada desde un principio. Pues Dios les bendiga y los animo a que en sus casas le den o en donde se encuentren, le den un repaso a los versículos que hemos estado estudiando y los esperamos en una siguiente ocasión con lo que sigue de este estudio. Dios los bendiga y que tengan buenas noches.